Partido de Unidad Nacional PUN presenta La Hora de la Unidad. Que viva la unidad, que viva la razón y que viva el corazón que late por la paz. Unidad que armoniza a los hombres, unidad, bendición de la paz. Unidad que nos trae la esperanza de vivir con justicia social. Unidad que bendice las glorias de las luchas por la libertad y bautiza de nuevo la historia de la patria y la nacionalidad. Unidad que ennoblece tu alma, liberando palomas de paz y elevar hasta el cielo el principio, libertad con justicia social. Unidad que te alumbra el espíritu como tea de luz celestial y seguir la conciencia de Cristo, moraleja de amor y de paz, moraleja de amor y de paz. Buenas tardes a toda la República Dominicana, yo soy Pedro Ramírez y este es su programa La Hora de la Unidad. Sean todos bienvenidos en el día de hoy, un programa muy especial. De verdad vamos a tener un contenido para que cada uno de ustedes y nosotros podamos disfrutarlo a plenitud. En el día de hoy tendremos un gran reportaje sobre la invasión de Luperón, este momento histórico en Puerto Plata, el 19 de junio del año 1949. También vamos a tener, a petición del país, un breve reportaje presentado en la semana pasada de lo que fue el 14 de junio, también ese momento de aquellos personajes que hicieron historia el 14 de junio. En la entrevista de hoy, plato fuerte, la periodista Joanna Encarnación entrevista al licenciado Pedro Corporán, presidente administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP y presidente del PUN. Ustedes podrán ver, podrán oír todo lo concerniente a la cooperativa Cofalcondo, este tema que ha estado en la palestra pública en los últimos días. No se pierdan esta interesante entrevista de la periodista Joanna Encarnación en este su programa La Hora de la Unidad. Unamos nuestras manos para que la balanza de la justicia social eche a volar la paloma de la paz. Es el partido del PUN. Para obtener más información acerca de nuestra organización, favor llamar al teléfono 809-683-3611 o acceder a nuestra página web www.pun.com.do. Te voy a leer una obra. Se titula El Renacimiento Dorado del IDECOP. Todo comenzó el 28 de agosto del año 2007. Recuperación de bienes del patrimonio público. Remodelación del edificio central. Nueva flotilla de vehículos. Saldo total de la deuda. Aumento a pensionados y jubilados. Salario mínimo de 8.774 pesos. 100 nuevas cooperativas. Capacitación del personal. Nuevo local Cibao Central. Eventos internacionales. Relanzamiento sector pesquero. Agenda despacho primera dama.
Papi, ¿qué es magia? No, mi hija. Moral y trabajo como lo enseñó el profesor Juan Bosch. Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP. Moral y trabajo. El movimiento revolucionario 14 de junio, también conocido como Agrupación Política 14 de junio, fue un movimiento dominicano clandestino de oposición a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, con orientación izquierdista que llegó a cubrir casi todo el territorio nacional, integrado por unos 6.000 comprometidos de todos los sectores sociales. El nombre de la organización tiene su origen en las tropas del Movimiento de Liberación Dominicana, que el 14 de junio de 1959 se encontraron en Cuba para recibir entrenamiento en guerrillas apoyados por Fidel Castro, quienes luego desembarcaron en los pueblos de Constanza, Maimón y Estero Hondo con la finalidad de derrocar la tiranía de Trujillo. De ahí se organizó clandestinamente la agrupación política, cuyos dirigentes principales fueron Manuel Aurelio Tavares Justo y su esposa Minerva Argentina Mirabal. A finales de diciembre de 1959, el movimiento fue delatado y del 11 al 21 de enero de 1960, el Servicio de Inteligencia Militar, SIM, realizó una amplia redada apresando más de 400 personas, en su mayoría dirigentes y simpatizantes del movimiento. La cruel represión desatada contra los miembros del 14 de junio produjo un sentimiento de indignación generalizada en la población dominicana, aumentando significativamente los niveles de descontento ya existentes. El 8 de julio anuncia su salida a la luz pública y su organización como partido. El 30 de junio de 1960 se organiza la Asamblea Constitutiva con delegados de todo el país. Como miembros de la directiva estaban Leandro Guzmán, José A. Fernández Caminero, Félix Germán, Luis Álvarez Pereira, Ramón Isidoro Inver R. Moncho, Miguel Ángel Mitra, Vinicio Echavarría, Ramiro Alfredo Manzano Bonilla, Rafael Alburquerque, Acela Morel Pérez, Manuel Vaquero Ricard y Manuel Aurelio Tavares Justo, su presidente. El movimiento revolucionario 14 de junio se convirtió en la tercera fuerza política de entonces y la principal organización antiimperialista, quien alertó sobre la posibilidad de un golpe de Estado al presidente Juan Bosch a través de su líder Manuel Aurelio Tavares Justo. Instalado el gobierno del triunvirato, el movimiento revolucionario 14 de junio, con la orientación de su líder, dio inicio la noche del 28 de noviembre a una insurrección con 6 frentes guerrilleros que tenía como propósito el retorno al orden institucional y la reposición de la Constitución del 63. El movimiento insurgente fue rápidamente diezmado y más de la mitad de los integrantes del principal frente guerrillero estaba al borde del colapso. En medio de protestas y huelgas contra el triunvirato, el movimiento 14 de junio encabezó una guerrilla en diferentes puntos del país, demandando el restablecimiento de la constitucionalidad. El 14 de junio, aún con su crisis interna, tuvo una protagónica integración a la lucha en la llamada La Guerra de Abril de 1965, a partir del 25 de abril, cuando su Comité Central Provisional tomó la decisión de profundizar el movimiento armado en desarrollo. Los catorcistas fueron parte activa junto al pueblo, los militares constitucionalistas, el Partido Socialista Popular, PSP, y el Movimiento Popular Dominicano, MPD, de los principales acontecimientos militares ocurridos durante la Revolución de Abril. Terminada la Guerra de Abril, se agudizó la crisis del 14 de junio, donde se decía que su papel ya había llegado a su fin. Esta crisis culmina con su desintegración en el año 1968. Este movimiento glorioso tiene un himno que recordamos con música de Héctor Jiménez, letra Vinicio Echavarría, Leandro Guzmán y Ángel Concepción.
Unamos nuestras manos para que la balanza de la justicia social eche a volar la paloma de la paz. Es el partido del pueblo. Era el tiempo de la tiranía de Trujillo, durante la cual se desarrollaron movimientos con la finalidad de derrocar al tirano. Así, a principios de 1948, mediante una operación secreta, las armas decomisadas en la frustrada invasión de Cayo Confites fueron trasladadas a Guatemala, y los hombres involucrados en la expedición de Cayo Confites retomaron los planes de invadir la República Dominicana y derrocar a Trujillo. El 19 de junio de 1949, mientras ocupaba la gobernación de Puerto Plata, Antonio Inver Barrera, desembarcaron en las costas de Luperón 15 expedicionarios comandados por Horacio Julio Ornes. Pero cuando el hidroavión Catalina descendía, fue atacado por un guardacostas dominicano, incendiándose el avión en el acto y muriendo carbonizados parte de los expedicionarios. De los 15 expedicionarios, 10 murieron en el curso de la operación y 5 sobrevivieron. Entre los muertos en Luperón estaban Gugú Enríquez, dominicano; Hugo Cunjar, dominicano; Salvador Reyes Valdés, dominicano; Manuel Calderón Salcedo, de Nicaragua; Alejandro Selva, de Nicaragua; Humberto Ramírez, de Nicaragua; Alfonso Leighton, de Costa Rica. Los sobrevivientes fueron Horacio Julio Ornes, José Rolando Martínez Bonilla, José Félix Córdoba Boniche, Tulio H. Arbelo, Miguel Ángel Feliú, quienes cayeron presos, y Miguel Feliú, alias Miguelucho, posteriormente formó parte del contingente de la gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo, cuando cayó abatido 10 años después. Los 2 aviones donde venían los 2 contingentes, encabezados por Juancito Rodríguez y Miguel Ángel Ramírez, hicieron escala para abastecerse de combustible, uno en la isla de Cozumel y otro en la península de Yucatán, México, donde fueron detenidos por las autoridades de ese país. Mientras esto sucedía, existía el llamado Frente Interno, que se encargaría de apoyar al movimiento a lo interno del país. Pero cuando Trujillo se enteró del desembarco, inmediatamente ordenó que la casa en que tenía ubicados a Fernando Suárez y a Fernando Spigniolo, líderes del Frente Interno, fuera atacada por las fuerzas del ejército. Y cita el libro Memorias de un expedicionario de Tulio Arbelo, cuentan los vecinos que los soldados fueron implacables y que después de una verdadera batalla campal en la que los líderes del Frente Interno se defendieron valientemente, al fin sucumbieron por lo desigual de las fuerzas. Los cadáveres de ambos fueron sacados de la vivienda y acribillados a balazos. Sometidos a la justicia, los sobrevivientes de Luperón fueron condenados por los tribunales a 30 años de trabajos públicos, pero en febrero del año siguiente fueron excarcelados gracias a una amnistía. Mas Trujillo logró en 1950 una condena de la OEA contra Cuba y Guatemala por contribuir a la actividad revolucionaria contra su régimen. Así terminó la amenaza para Trujillo, quien continuó con una persecución tenaz contra sus opositores. El Partido de Unidad Nacional PUN rinde homenaje a estos valientes que ofrendaron sus vidas por sus nobles ideales de librar esta patria de la tiranía y la terrible opresión de aquellos tiempos. Muy buenas tardes. Tal y como le habíamos anunciado, nos encontramos con el presidente, líder y fundador del Partido de Unidad Nacional, además ministro de Estado y presidente administrador del IDECOT, el licenciado Pedro Corporán, con quien vamos a compartir en este momento de un tema de suma importancia que nos atañe en estos momentos, el conflicto Cofalcondo. Muy buenas tardes, licenciado. Bienvenido a este programa La Hora de Unidad Nacional. ¿Cómo se siente? Buenas tardes. Muy bien y honrado de poder introducir a toda la conciencia pública de la República Dominicana nuestros juicios y valoraciones en relación con un caso que está concitando la atención pública del país
y además introducir credenciales en nombre no solamente del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOD, sino también de nuestro Partido de la Unidad Nacional PUN, que es la institución ejecutora de este ejercicio público en este ente oficial del Estado Nacional que denominan el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOD. Qué bien, licenciado. Recientemente estamos escuchando en la palestra pública un caso de un conflicto en Cofalcondo, de lo cual los principales directivos de esa entidad cooperativa afirman de que no existe tal conflicto. Entonces, si no existe ese conflicto, ¿cuál es el motivo de que el IDECOD tenga que intervenir esta cooperativa? Permítaseme a mí introducir para instrucción de la opinión pública del país la valoración de que el ente oficial denominado IDECOD es la institución del Estado potestada por la Ley 31-64 para fomentar, supervisar, fiscalizar, educar, proteger y garantizar los intereses universales de la sociedad nacional, el Estado dominicano, las instituciones cooperativas del país, los socios que son entes jurídicos integrantes de estas instituciones y cualquier otro ente jurídico que haya que proteger en la operatividad del sector cooperativo de la República Dominicana. Lo que quiere es decir que en este caso lo que es, por ejemplo, Superintendencia de Bancos para la Banca Nacional de la República es el IDECOD para todo el cooperativismo de la sociedad nacional diseminado hasta en los lugares más recónditos de la República. Y en este orden dejar claramente en alto relieve que el IDECOD tiene la responsabilidad de en todo caso intervenir en cualquier conflicto que afecte los intereses generales del orden jurídico de estas cooperativas en el marco de su faceta operativa y en el marco de sus fueros jurídicos como instituciones incorporadas por el Poder Ejecutivo del Estado Nacional. En ese sentido, pues hay que destacar claro que nosotros lo que estamos es cumpliendo con nuestras responsabilidades jurídicas, las que asigna la ley. Entrando en materia relacionado con el caso Cofalcondo, quisiéramos nosotros desmentir categóricamente la argumentación vertida por la actual directiva de Cofalcondo de que esta institución no está afectada por un conflicto desde el año 2005 generado por una lucha fratricida entre dos grupos en pugnas por el control de las cooperativas, que incluso generó la intervención del IDECOD ordenado por la incumbencia administrativa anterior a la llegada de nosotros a la dirección de este ente oficial. Lo que sucedió fue que el conflicto se trasladó desde los predios de la institución Cofalcondo a los predios judiciales del país. Y precisamente ha descrito toda una trayectoria desde las primeras instancias hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Se trata de un grupo que en aquel entonces fue expulsado de la cooperativa. Algunos de ellos incluso sustentaban posiciones direccionales, acusados de haber cometido delitos financieros. Y con el apadrinamiento del IDECOD de entonces se resolutó su expulsión y además de eso se instaló una nueva directiva apoyada por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOD, incluso a nivel de resoluciones producidas por su Consejo de Directores, que es el órgano rector que tiene la competencia para dictaminar intervenciones de cualquier cooperativa del movimiento cooperativo nacional. Y en ese orden, entonces el conflicto se convirtió en judicial y en consecuencia dentro del conflicto hay la intervención del tercer poder del Estado, que luego que llega a la Suprema Corte de Justicia, produce entonces la sentencia 819, me parece que es del 26 de mayo del año 2009, a favor de la parte que fue acusada de haber cometido delitos financieros. Fueron declarados absolutamente inocentes. Al ser declarados inocentes,
la sentencia adquiere carácter de la cosa definitivamente juzgada y el IDECOT, en consecuencia, para no caer en desacato judicial, tiene que intervenir en el conflicto y, abanderado en los preceptos de la ley 127-64, que es el estatuto jurídico del cooperativismo nacional, y ejerciendo la competencia que le atribuye la ley 31-64 como ente oficial de fomento y fiscalización del cooperativismo nacional, en consecuencia nos vemos obligados a intervenir en el conflicto a través del Consejo de Directores, que entonces dictamina desde el día 9 de septiembre del año 2008 que la cooperativa Cofalcondo sea intervenida por la presidencia administrativa. Y hay que destacar, claro, para establecer diferenciaciones en la valoración, que el presidente administrador es solamente un integrante del Consejo de Directores, que es el órgano rector que dictamina intervenciones. Lo que sí nos corresponde a nosotros es la responsabilidad de llevarla a feliz consumación, a feliz ejecución. De manera que no es cierto que no haya un conflicto desde el 2005 en la cooperativa Cofalcondo, que ha traído ahora secuelas de orden judicial y que ahora adquiere una relevancia más allá incluso del ámbito jurídico de la ley 127-64, porque se trata de que ya intervino el tercer poder del Estado tratando de hacer justicia a ciudadanos de la República que fueron expulsados de Cofalcondo, que reclamaban que se le declarase inocente de las acusaciones que se le habían vertido para justificar su separación de esta institución cooperativa. Tal y como usted nos ha explicado, le ha explicado a las personas que nos están viendo en este momento, el conflicto Cofalcondo es un conflicto que viene arrastrándose desde el 2005. Usted no pensaba ni siquiera estar en el IDECOT en ese entonces. ¿Por qué los directivos de Cofalcondo atribuyen como un caso personal del licenciado Pedro Corporán el conflicto Cofalcondo? ¿Por qué ellos dicen que usted quiere empoderarse de los bienes de esa cooperativa? Ciertamente estos juicios son irracionales, aberrantes, de contrasentido, no tienen ningún asidero lógico en ningún orden, porque las atribuciones y las competencias del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOT están claramente definidas por la ley 31-63 y las funciones del presidente administrador también. Y cuando Cofalcondo trata de personalizar el conflicto, de alguna forma está demostrando que su sentido de razón se cimenta sobre la base de la mentira, porque el IDECOT tiene un órgano rector llamado Consejo de Directores, que es quien tiene el monopolio, por así decirlo, y la competencia para dictaminar intervenciones. Y en consecuencia las funciones individuales del presidente administrador es llevarlas a cabo. Ni siquiera nos corresponde a nosotros, en todo caso, cuestionar una resolución emanada del Consejo de Directores, porque estamos sujetos a la obediencia de la estatura jerárquica de ese consejo, que es un órgano colegiado y que está compuesto por 11 miembros, 6 de los cuales son de ascendencia oficialista, acorde con lo que dice la propia ley 31-64, que quiere decir el Consejo de Directores tiene un representante, por ejemplo, de la Secretaría de Estado de Agricultura, tiene un representante de la Secretaría de Estado de Educación, un representante de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, un representante del IAD, un representante de otra institución del Estado y el presidente administrador, que lo dirige en cada sección. Los otros 5 integrantes dimanan del sector cooperativo nacional como una especie de componente de representación del cooperativismo del país. De los 11, 6 son oficialistas, en este caso, 5 del cooperativismo. En la historia de la gestión nuestra en el IDECOT solo asisten 4 de parte del sector, lo que quiere decir que son, en todo caso, si vamos al interior del organismo para determinar quiénes dictaminan resoluciones, en este caso como la de intervención en Cofalcondo, vamos a decir entonces que son los oficialistas. Y no quisiéramos ponerle tampoco
sello político partidario a esto, porque la categoría de la función pública del IDECOT se supone que es jurídica, que es universalista, que tiene que respetar el orden jurídico de la nación y además también apadrinar todos y cada uno de los derechos de los ciudadanos que intervienen en el sector cooperativo nacional, aunque sea de forma interactiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un solo voto que representa el presidente administrador, que de hecho es también de un partido político que es el de la Unidad Nacional PUN, no tiene ni la capacidad, ni tiene el poder, ni la prestancia para imponer resoluciones. Y si desde ese punto de vista analizamos la situación, lógicamente hay que determinar que la resolución de intervención es el producto del ejercicio de las funciones institucionales de un órgano colegiado del IDECOT potestado para ello. Solo que mi responsabilidad es llevarla a feliz consumación. De manera que son argumentos que no tienen ningún tipo de asidero y que lógicamente buscan el objetivo de dañar el crédito público bien ganado por la obra consumada con categoría paradigmática de la gestión pública del PUN en el IDECOT y de este humilde servidor llamado Pedro Corporal. Otra de las alegaciones de los principales dirigentes de la Cofalcondo es que el IDECOT quiere encubrir algunos hechos dolosos que se cometieron en la ARS Salucot. ¿Cuál es la situación en esta cooperativa? Yo quisiera destacar en la opinión pública del país que el caso ARS Salucot, por lo menos en el marco de la función digna y moral que ha jugado la administración con este proyecto, constituye una montaña de honor y de moralidad para la administración. Y queremos claramente establecer que es un expediente que también heredamos, igual que el conflicto Cofalcondo, de administraciones anteriores. A nuestra llegada el 28 de agosto del año 2007, entre otros expedientes que habían permanecido enmohecidos en los archivos del IDECOT y que certificaban que esta era una institución del Estado irresponsable, indigente y cómplice por acción y por omisión, en términos de su función jurídica moral más importante, que es proteger los intereses de la sociedad, proteger los intereses del Estado, proteger los intereses de los socios de cada cooperativa y de estas instituciones como entes colectivos. Precisamente ARS era una demostración de ello, porque era un proyecto cooperativo en el marco de lo que son los servicios de salud, que surgió después que aprobaron en el país la llamada Ley de Seguridad Social, que indujo a muchos a concebir proyectos para participar en el sector salud de la República Dominicana. Entonces surgió ese proyecto llamado ARS Salucot, que fue un pool de cooperativas que incluyó a Cofalcondo, que hizo aporte de capitales en condiciones de socios, de inversionistas, no de prestamistas, para conformar este proyecto y sacarlo entonces al espectro comercial de la salud del país, y formaron a ARS Salucot. El proyecto fracasó, el proyecto quebró. Las causas por las que fracasó o quebró no son de tanta conciencia para nosotros, porque nosotros encontramos el proyecto archivado irresponsablemente, en violación a los preceptos de la ley, que le dan al IDECOT la obligación y la responsabilidad jurídica de, cuando quiebra una cooperativa, hacer un proceso de liquidación, desincorporación y actuar para intervenir y salvaguardar estos intereses, y entonces liquidar esos bienes y honrar los compromisos acreenciales que puedan tener estos proyectos, incluyendo no solamente en este caso con compañías y comercios lícitos del país, sino hasta con particulares y finalmente con sus propios socios en todo caso, acorde como lo establece procedimentalmente la Ley 127-63 y su reglamento de aplicación.
a través, lógicamente, ejecutando nosotros la competencia y la responsabilidad a través de la ley que crea el IDECOT, que es la 31-63. Desde ese punto de vista, la honra de la administración ha consistido en la responsabilidad de haber desempolvado el proyecto, haber hecho una investigación, un levantamiento, una auditoría y haber comenzado el proceso de liquidación de esa ARS, que solamente tenía en ese momento y en ese estado de cosas un solo bien patrimonial, que era un pequeño edificio ubicado en la avenida Núñez de Cáceres, donde operaba el proyecto cooperativo cuando estaba vigente. ¿Qué hace la administración? Absolutamente apegado a la ley y al sentido del honor, reinicia el proceso, como dice la ley, liquida el bien patrimonial en anuencia con parte de los directivos del proyecto Saludcot. Se subasta públicamente frente a la prensa nacional, se vende el bien al mejor postor, se logra incluso que un bien que había sido evaluado 3 o 4 veces y el monto no pasaba de 12 millones de pesos, se logra entonces ser vendido en 14 millones de pesos. Se inicia un proceso de identificación de todos los acreedores a nivel nacional, individuales o colectivos, razón social o razón personal, y se identifica toda esa deuda. Se hacen entonces contratos consensuales con cada uno de esos acreedores, porque el monto obtenido por el único bien que tenía estaba muy por debajo de la deuda registrada en la auditoría que levantó el IDECOT para consumar el proceso de liquidación. Y entonces se hacen acuerdos descendiendo esa deuda consensuada con cada deudor, firmada notarialmente, para tratar de poder cubrirlos absolutamente a todos. Y ya la primera fase ha sido suplida, que incluso está registrado en los anales públicos del país, en los medios de comunicación, porque se hizo también en presencia de la prensa y se hizo una entrega de cheque a todo ese primer grupo. Y la segunda fase conclusional la tenemos ya lista para ser consumada, que incluye clínicas privadas, incluye consultorios, incluye todo tipo de servicios que fueron utilizados por ARS Saludcot cuando estaba vigente. O sea que es una política inclusionista para darle una salida de honra al proyecto ARS Saludcot. Y quiero observar incluso, para que no se equivoquen los directivos de Cofalcondo, que la pulcritud y el sentido moral de este proceso que hemos llevado a cabo es de estatura celestial y es una demostración de honor excelso en el ejercicio de la vida pública nacional que ha tenido esta administración, y que hicimos ingentes esfuerzos precisamente para que sobraran capitales a fin de devolvérselo a las cooperativas, que en un pool de inversionistas pusieron capitales cuando se concibió el proyecto, que incluye a la cooperativa Cofalcondo de la ciudad de Bonao. Lo que quiere decir es que un acto de esta naturaleza, lo que debe merecer de Cofalcondo es un sentido de gratitud, porque ya tenemos capitales que les serán devueltos y están ahí consignados. Sencillamente no se ha consumado esa intención, porque Cofalcondo, y lo quiero reiterar aquí ante la opinión pública del país, está declarado literalmente intervenido desde el 9 de septiembre del año 2008 por resolución del Consejo de Directores del IDECOT, no individual o personalmente del presidente administrador, sino del órgano rector. E inmediatamente se emite esta resolución. Cofalcondo no tiene facultades jurídicas para seguir recibiendo recursos dimanantes de acreencias ni de negocios o prerrogativas que le correspondan en ningún sentido y por ninguna naturaleza, porque hay que respetar esa resolución, y yo no tengo incluso capacidad para violentar esa resolución. Y de hecho yo quiero observar y aprovechar ahora aquí para decir que esa resolución se emitió el 9 de septiembre del 2008 y sin embargo
La administración, que siempre ha tenido la mística y la ética convivencial civilizada del consenso, la conciliación y el acuerdo entre los seres humanos, no quiso ejecutar y consumar la resolución, esperanzado en que los directivos de Cofalcondo iban a entender aquella realidad y todos juntos, conjuntamente con el otro grupo que se disputa y que reclama su derecho ahora en justicia y que ya llegó prácticamente a la etapa final del Poder Judicial, íbamos a encontrar una solución armónica, consensuada, de grandes avenencias, civilizada, etcétera. Y quiero yo incluso decir que esa conducta de la administración de no haber aplicado esa resolución desde ese momento, que hacen casi 2 años, significa que nosotros caímos hasta en estado de desacato personalmente en contra del Consejo de Directores, porque yo debía de haber obedecido inmediatamente la ejecución de la resolución. Y sin embargo, mire cuál es la respuesta que hemos obtenido a la nobleza, a la humildad, al sentido convivencial y civilizado de la administración. Entonces, caso Cofalcondo es un escudo de moralidad, ya prácticamente concluyó. Los recursos que le puedan corresponder a Cofalcondo van a ser entregados, como se le entregaron ya los recursos a la cooperativa de La Vega Real, que también fue inversionista del proyecto, y nosotros lo que hicimos fue salvar la honra del cooperativismo nacional, salvar los intereses de los acreedores, incluyendo los inversionistas que fueron las cooperativas como Cofalcondo, y queremos decirle a Cofalcondo que agarrado de un blasón de dignidad y moral como ARS Saludcot, no van a poder consumar ningún objetivo de descrédito en contra de la administración. Señor ministro, otra de los alegatos que hacen los directivos de Cofalcondo es que el IDECOT tiene retenido unos recursos que pertenecen a esa cooperativa en la Codseguro. ¿Es cierto eso? Eso es una información absolutamente correcta, porque inmediatamente se dictamina una resolución por parte del Consejo de Directores de intervención de una cooperativa de las 500 y tantas que tiene el sector en estos momentos en el país. Desaparecen los fueros jurídicos de autonomía de las directivas correspondientes que en este momento están administrando a las cooperativas. En consecuencia, por eso nosotros ratificamos que es una directiva ilegítima e ilegal desde el 9 de septiembre del año 2008, y que esa resolución, incluso por lo proverbial que ha sido la administración en términos de tolerancia, paciencia, convivencia, civilización, indulgencia en relación con la propia directiva de Cofalcondo, de estar siempre esperanzado en una salida consensual, no se había aplicado y fue ratificada en agosto del año 2009, casi un año después de haber sido emitida. Y ahora, el pasado día 2 del mes de junio del año 2010, acaba también de ser ratificada por segunda ocasión. Y en ese orden, entonces, deben entender los directivos de Cofalcondo que son ilegales y que no están capacitados para recibir intereses de esta cooperativa, y que además, precisamente por eso, por su incapacidad de poder convivenciarse con el otro grupo para dejar de tener en crisis de gobernabilidad y en peligro de extinción en muchísimos sentidos por las secuelas judiciales del conflicto, en Cofalcondo nosotros hemos tenido definitivamente que iniciar el proceso de ejecución de la resolución de forma irreversible y con autoridad absoluta, y en ese orden entonces ya estamos haciendo el proceso de embargo de todas las cuentas de Cofalcondo, estamos haciendo el proceso de ejecución de la intervención física, que es lo que estamos anunciando por los medios de comunicación, porque la intervención jurídica ya está prácticamente consumada y sus efectos hacia esa cooperativa comienzan a sentirse y son absolutamente inevitables. Entonces nosotros lo que queremos es
que esa directiva forje conciencia de que ya es un momento crucial de definición, que es un momento ya de preservación o extinción de Cofalcondo, porque la autoridad moral y jurídica del IDECO no puede quebrantarse bajo ningún concepto, porque naufragaría el espíritu de la ley, naufragaría el orden jurídico del país en materia de lo que es el sector cooperativo nacional, naufragarían preceptos constitucionales, y el IDECO, de hecho, incluso ahora mismo está en un estado de desacato judicial, porque al emitir la Suprema Corte de Justicia la sentencia declarando inocentes a aquellas personas que expulsaron cuando inició el conflicto, entonces IDECO está obligado a acoger el dictamen de la sentencia y traducirlo en resoluciones para satisfacer los efectos jurídicos del contenido de la sentencia, que significa reivindicarle los derechos a los expulsados y prohijar un proceso asambleario que consulte la soberanía de la cooperativa, que es la forma más ideal y civilizada para resolver este conflicto, y para el IDECO asumir su responsabilidad también frente a los efectos del conflicto judicial. Y en ese orden, entonces, que la soberanía de la cooperativa en un proceso asambleario dirigido y organizado por el IDECO, pero con los controles absolutos de la cooperativa, bajo salvaguarda del ente oficial, que es esta institución del Estado, entonces hacer ese proceso para elegir una nueva directiva y entregarle la cooperativa a la nueva directiva, cerrar ese capítulo, confinar esa crisis de gobernabilidad e iniciar una era nueva de renacimiento de la cooperativa Cofalcondo, que sabemos es un escudo legendario, tradicional, histórico de la sociedad nohuelense, y que respetamos en grado de culto lo que esto representa para el pueblo de Bonao. Y deben comprenderlo claro, que la misión del IDECO en relación con esto es evitar que finalmente se derrumbe la cooperativa, se destruya y se pierdan los intereses de los socios de esa cooperativa y de sectores que interactúan haciendo negocios de grandes inversiones que generan grandes beneficios a la economía de la provincia de Monseñor Noel. Desde ese punto de vista, entonces queremos a usted certificarle y a toda la opinión pública del país que definitivamente IDECO intervendrá también físicamente a Cofalcondo sin importar las consecuencias del desafío, del descrédito, del estado levantisco de esa directiva que tiene bajo secuestro a la cooperativa, porque no se trata de la institución que tiene aproximadamente 6.000 miembros, sino de un grupúsculo que viene controlando la cooperativa desde el año 2005, cuando estalló el conflicto que hemos narrado ya en otras tratativas de esta entrevista, y que quisiéramos nosotros decir aquí a los señores de la directiva actual de Cofalcondo, ilegal e ilegítima, que no nos obliguen a tener que presentarle a la sociedad nacional de forma desmenuzada todas las cosas que ocurrieron en ese proceso en el que IDECO intervino la cooperativa en el año 2005, que tuvo una presencia de casi un año administrando esos fondos en complicidad con muchos de los integrantes del grupo que controla la cooperativa. Y son muchos los actos lesivos, y son muchos los delitos financieros, y son muchas las transgresiones a preceptos fundamentales de la Ley 127, de la Ley 31, de su reglamento de aplicación y de los códigos nacionales en múltiples sentidos que se consumaron en aquel momento. Solamente quiero decirle a la sociedad de Monseñor Noel que en ese momento, en complicidad con algunos de los que hoy controlan la cooperativa, se produjeron procesos de desangramientos inconcebibles en contra de los intereses de los socios de la cooperativa Cofalcondo. Sabemos que la función del IDECO es regular y supervisar el sector cooperativo a nivel nacional. Es cierto que, según lo que alegan los directivos de Cofalcondo, el IDECO mandó retirar los técnicos de la supervisión de Cofalcondo.
Sí, queremos confirmar la decisión de IDECOT para proteger la legitimidad de la resolución emanada por el Consejo de Directores, ordenando la intervención de Cofalcondo, del retiro de su técnico y de todos sus servicios, porque sería contradictorio que se ordenase una intervención y al mismo tiempo que IDECOT siga legitimando las ejecutorias y los actos de una cooperativa. En consecuencia, inmediatamente se ordenó la intervención, ya el IDECOT no puede seguir sirviendo en la cooperativa, sino exigirle, como se le notificó incluso por acto de alguacil, que entreguen los bienes de la cooperativa, que permitan la entrada del IDECOT y que en interacción con el ente oficial se generen las agendas destinadas a resolver los problemas por los cuales se ordenó la intervención en el Consejo de Directores. De manera que cuando Cofalcondo alega esta conducta de la administración, esto no constituye una violación, al contrario, es una obligación. Está apegado a los efectos jurídicos de la resolución de intervención. En consecuencia, confirmamos eso, pero no estamos ni violando nada, sino asumiendo la responsabilidad que nos corresponde en ese sentido. Presidente, los directivos de Cofalcondo tienen en sus manos una sentencia de la Cámara Civil de Bonao, donde le dan a ellos un documento donde dice que el IDECOT no tiene derecho a intervenir esta cooperativa, y eso es en violación a la ley 127 del sector cooperativo. ¿Qué opinión le merece a usted esta sentencia? Ciertamente consiguieron la emisión de una sentencia por parte de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de la provincia Monseñor Noel, que constituye para nosotros, y lo estamos denunciando taxativamente en el espectro institucional de la sociedad nacional, un esperpento jurídico inconcebible, una monstruosidad con un dispositivo que es casi inimaginable, porque prácticamente aniquila la institucionalidad de la República Dominicana, porque prácticamente se erige en un Congreso que dictamina la suspensión de una legislación especial que es la ley 127-64. Nosotros estamos estupefactos de cómo puede brotar de cualquier tribunal del país, de la mano de cualquier magistrado en todo caso, una sentencia que le ordena a un ente oficial del Estado creado por una ley especial que es la 31-63, que le otorga la competencia en la función de ser fiscalizador, supervisor y creador de un sector que es el cooperativismo nacional, que se abstenga de intervenir a una cooperativa en la República Dominicana. Incluso, esta es una sentencia tan aberrante que juzga un hecho no consumado, como usted decir que a usted se le prohíba que cometa en el futuro un hecho determinado, delictuoso o criminoso. O sea, un hecho que todavía no ha sido consumado. Porque si en todo caso el IDECOT tiene competencia para intervenir una cooperativa, tendría un juez que esperar que se consuma la intervención y en base al ámbito de la ley determinar si el IDECOT como ente oficial violó o transgredió los procedimientos instituidos por esa ley que le da esa competencia y los preceptos de la ley especial que es el Estatuto del Cooperativismo Nacional en este caso. Entonces lo que queremos es decir, señores, que esa sentencia es una vergüenza, que esa sentencia es antijurídica, que esa sentencia transgrede preceptos constitucionales y principios generales del derecho, que esa sentencia es todo un adefesio, que no sabemos los orígenes de este esperpento jurídico, que no sabemos por causa de qué ese magistrado de ese organismo judicial emitió una sentencia transgresora hasta de los principios generales del orden jurídico de la República Dominicana, y nosotros como IDECOT la declaramos totalmente desafecta al sentido de la razón y del derecho. Y en consecuencia no nos asimilamos a ella, porque tendríamos que cerrar el IDECOT, porque en todo caso habría que preguntarle a ese magistrado si él va a asumir la fiscalización de las cooperativas del país, si él es que va a supervisar en todo caso las operaciones de Cofalcondo. En consecuencia, llamamos desde aquí a la Suprema Corte de Justicia que tome carta en ese asunto, porque es una decisión muy grave que un magistrado se prestara
para decir que una ley y que una competencia de un ente oficial de la institucionalidad del Estado Nacional queda suspendido en el espacio y suspendido en el tiempo. Finalmente, licenciado, sabemos que el IDECOT es el ente que regula el sector cooperativo nacional, no sin dejar de estar apoyado siempre por el movimiento cooperativo nacional y los organismos de integración cooperativa. ¿Cuál es la posición del sector y de los organismos de integración en torno al caso de la intervención de Cofalcondo? Apoyo total e incondicional, porque tienen forjada la conciencia de que la gestión nuestra de 2 años y 9 meses al frente del IDECOT ha prohijado grandes frutos y ha consumado una obra de categoría paradigmática. Ha reimpulsado el renacimiento del cooperativismo nacional de la República Dominicana y ha elevado al sector a estaturas prudenciales de otras dimensiones compatibles incluso con las exigencias de la sociedad moderna en todos los sentidos. Y precisamente hoy nos regocijamos de señalar que en la prensa nacional, específicamente en el periódico Hoy y el periódico El Listín Diario, salió un comunicado del sector apoyando las ejecutorias del IDECOT y apoyando los planteamientos de la administración para la solución consensual del caso Cofalcondo. Y está firmado por todos los organismos federados del sector cooperativo nacional. Dígase Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP, la Federación de Cooperativas del Cibao Central, FECOTSEN, la Federación Dominicana de Cooperativas, FEDOCOP, la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, AIRAD, y el Comité Nacional de Afiliadas a la CCC-CA, que es un organismo de integración que representa al continente latinoamericano. De manera que estamos muy regocijados porque esto le dice a los señores de Cofalcondo que el sentido de la razón de ellos no está compatible con la lógica, no es tal, y que lo estamos llamando a un acto de convivencia porque la administración siempre ha tratado el caso Cofalcondo con estos códigos. Y este humilde mortal incluso ha desobedecido las resoluciones del Consejo de Directores emitidas desde hace 2 años y ratificadas en 2 ocasiones, esperanzado en prohijar una salida armónica, consensual y conciliatoria al caso Cofalcondo. Pero de todas maneras necesitamos declararle a los actuales directivos ilegítimos e ilegales de Cofalcondo que nosotros creemos en la concepción de Estado basada en educación y autoridad, que hemos sido civilizados, convivenciales y no hemos ido por la ruta de la comunicación, del consenso, de la armonía, de la convivencia, pero tenemos también temple y autoridad. Y que si no se ponen de acuerdo los 2 grupos para prohijar con el Consejo de Directores una salida conciliatoria, le anunciamos que el IDECO va a intervenir físicamente a Cofalcondo a capa y espada, aunque tiemble la tierra en la República Dominicana. Bien, agradecemos al ministro de Estado y presidente administrador del IDECOT, además líder y fundador del Partido de Unidad Nacional, el licenciado Pedro Corporán, por su comparecencia en este espacio, La Hora de Unidad. Bien, amables amigos, la verdad que el programa del día de hoy ha sido un programa prolífico, un programa de frutos. Ustedes pudieron ver el reportaje del 14 de junio. También le enfocamos lo que fue la invasión de Luperón, este 19 de junio del 1949. Pero lo más importante fue el cierre de este espacio, la entrevista central del licenciado Pedro Corporán, presidente administrador del IDECOT y presidente del PUN, el hombre que dijo cuáles son los problemas y las soluciones de Cofalcondo. El pueblo se edificó en esta interesante entrevista. Agradecemos su sintonía en el día de hoy y los invitamos a que nos sintonicen el próximo sábado en otro espacio más de su programa La Hora de la Unidad.
blanco y azul.